NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. En esta tarde vamos a tocar otro tema importante vinculado a lo que ha sido estas secciones que estamos realizando en torno al juicio penal, al juicio de los procesos penales de República Dominicana. Tocamos primero como principio la participación de los medios de comunicación, pero por otro lado, en el artículo 308 hemos tocado la publicidad, o sea, la publicidad del juicio de manera total, de manera general. Y hablábamos de que íbamos a tocar otro principio del juicio, y este principio que queremos traer a lo que es la tribuna de Justicia para Todos es el principio de inmediación, de los procesos. Queremos nosotros en ese sentido el artículo 307 traerlo a colación para primero ver qué es la inmediación. Dice nuestro Código Procesal Penal Dominicano lo siguiente: inmediación. El juicio se celebra con la presencia ininterrumpida de los jueces y de las partes. Si el defensor no comparece o se ausenta de los estrados, o sea, del juicio, se considerará abandonada la defensa y se procede a su reemplazo. Vamos a establecer primero sobre esta primera parte que hemos visto de lo que tiene que ver con el principio de inmediación que rige el juicio. Lo primero es que se habla de que el juicio se celebrará de manera ininterrumpida, o sea, en forma continua. Por eso ustedes ven en algunos juicios, y es el interés de poder traer aquí a este programa de Acceso Sin Límites y a Justicia para Todos, el tema de audiencias que son más largas que otras, y veremos que también hay procesos que se alargan más que otros, y ha sido el resultado de la no comparecencia de una de las partes, en este caso un defensor, que luego es sustituido, o un abogado del querellante, o el Ministerio Público. Pero este artículo dice qué debe hacer el tribunal y qué debe hacer o qué deben hacer las partes. Si el defensor tiene un alegato en contra de la ausencia de un juez o del tribunal o de uno de los querellantes o viceversa. Por ejemplo, dice, continuando con el artículo, que la parte civil o el querellante, si no concurren a la audiencia o se retiran de ella, se considera como un desistimiento de la acción sin perjuicio de que pueda ser obligado a comparecer con calidad de testigo. O sea que primero vemos que si el defensor abandona la defensa, se va a producir por respeto a un principio sagrado de la Constitución Dominicana y del mismo Código Procesal Penal, que es el principio del derecho de defensa, se va a producir de inmediato su reemplazo. O sea, si usted tiene un defensor, un abogado que lo defiende, privado, y usted, porque no le pagó ese defensor, no comparece, usted tiene la facultad de requerir al Estado a través de la Defensoría Pública, a través del magistrado juez que va a solicitar a la Defensoría Pública se asigne un defensor público por falta de fondos, por falta de recursos. Y la oficina de la Defensoría va a evaluar su caso y va a tomar el mismo. Pero, ¿qué procura? Y fíjense qué interesante es esto. Porque el
juez, una vez advierte esa situación, procurará que el imputado nunca quede sin un defensor, basado precisamente en lo que establece la Constitución y el mismo Código Procesal Penal en su parte principal, con el tema de los principios del juicio y los principios del proceso penal, de manera muy particular el derecho de defensa, que es un derecho constitucionalmente establecido, supranacionalmente establecido y que debe ser resguardado. En ese sentido, el juez, fundado precisamente en lo que establece este artículo, produce de manera inmediata un reemplazo de la defensa. Bueno, usted, abogado privado, no pudo, entonces vamos a facilitarle nosotros, como Estado dominicano, hemos de facilitar la defensa, la debida defensa de ese ciudadano. Antes existía el abogado de oficio que se encargaba de esta función, ahora está la figura del defensor público. Por demás decir, hombres y mujeres muy capaces con base a la formación académica que da la Escuela Nacional de la Judicatura y que le permite establecer y conocer la nueva normativa. Pero caso distinto pasa, como ya pudimos escuchar, con el querellante o el actor civil. Vimos que dice que si el querellante, el abogado del querellante, se ausenta, mire, dice, si la parte querellante no se presenta al juicio, por un lado, podrá el juez primero entender como desistida la acción. Y quiero explicar un poco esta parte. Si su abogado comparece y usted no asiste al juicio, el juez va a poder requerirlo mediante cita. Y hay una discusión sobre si el hecho de que usted sea representado por un abogado con poder suple de manera total su presencia. Hay doctrinarios a favor, hay algunas posiciones en contra, pero lo que nosotros podemos decir es que la presencia de un representante legal debidamente apoderado cumple y cubre con la presencia del querellante. Porque cuando veamos la querella en otra sección, veremos que dice que usted puede estar debidamente representado por su abogado y él es la persona que hasta tanto no se produzca el proceso ya final del interrogatorio, de la declaración de la víctima, podrá él suplir en esa primera parte. Claro, en la tradición, en la cultura, todo lo que tiene que ver con lo que en la praxis el proceso penal nos rige, casi siempre los querellantes, actores civiles, las víctimas en general, participan del juicio, son veedores del juicio y se mantienen atentos al juicio. Es muy difícil que dejen de comparecer. Pero entonces, si pasa a la inversa y es el abogado el que no comparece, la presencia de las víctimas cubre esa falta y el juez tendrá que enviar la audiencia a los fines de que ellos sean representados, porque no podrán ejercer el derecho de representarse a sí mismos a menos que fueran abogados y ellos quisieran hacerlo, y tendrán que ser representados por un abogado para que pueda postular, abogar por sus derechos. Eso en lo que tiene que ver con los actores civiles y los querellantes. Continúa el artículo 307 diciendo: si el Ministerio Público no comparece o se retira de la audiencia, el tribunal notifica al titular o al superior jerárquico, intimándole a que de inmediato se sustituya por un representante en un plazo razonable, en un tiempo corto, bajo advertencia de que el mismo, si no es reemplazado, tendrá que ser retirada la acusación. O sea, si es el fiscal el que no comparece, si es el fiscal el que deja de
estar presente en el juicio, se retira. El juez puede intimar inmediatamente al superior y a ese superior decirle: necesito que me mande un fiscal. Y si no aparece la persona, entonces, ¿qué opera? ¿Qué consagra el derecho? Que debe esta persona, jerárquicamente superior, ordenar la inmediata continuidad del juicio con un representante del Ministerio Público que es único e indivisible por los principios que los rigen, y entonces así continuar el juicio, que es lo que procura el principio de inmediación para que no se alarguen los procesos. Si no ocurre eso, entonces la acusación debe ser retirada. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica lo que ocurre es que no es retirada la acusación, y si el titular fiscal del caso no va a la audiencia y manda a un sustituto y este sustituto alega que no conoce el caso, simplemente se reenvía el proceso, se reenvía a la audiencia, y eso hace que se viole el principio de inmediación, que procura que los procesos se terminen cuanto antes. Y decimos que lo viola porque al tener un principio que es el principio de la inmediación, y por otro lado la integralidad del Ministerio Público, el hecho de que son un único cuerpo, poco importa que sea Juan o Pedro el que esté llevando el proceso, debe tener la capacidad y el conocimiento bajo la acusación que ya está ahí depositada para conocer en juicio dicho proceso, y entonces que no se postergue. En la práctica es otra la realidad, y este principio es vulnerado, conculcado a los ciudadanos y a nosotros como sociedad cuando no se aplica en esa medida. Hasta aquí lo que tiene que ver con la parte de lo que es el principio de inmediación del juicio, que lo único que procura es que el proceso sea rápido, sea celérico, y que no se entorpezca por cuestiones que no consagra la ley. Una vez falte alguna de las partes, si falta el defensor, inmediatamente el reemplazo a través de otro abogado o un defensor público. Si falta el querellante, desistida si es la víctima, y la ausencia de su abogado. Si es el abogado, entonces puede reponer el otro abogado que lo represente. Y si es el Ministerio Público, entonces tenemos que se retira la acusación si él no presenta otro Ministerio Público que cubra efectivamente el objeto del juicio, que es producir al final una sentencia. Hasta aquí, Justicia para Todos, y será hasta el próximo jueves, donde tendremos otra sección vinculada al tema del juicio, en lo que tiene que ver con la libertad del imputado y sus restricciones en lo que es el juicio en sí. Hasta aquí, Justicia para Todos, y será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, en una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.